Nacho Sierra, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero? Bueno, decía yo que las mascotas también necesitan su presupuesto, ¿no? Bastante. Está muy bien vestirse uno mismo, está muy bien vestir a los niños, pero ¿y las mascotas qué? Bastante, y aparte que, por desgracia, hablando de presupuestos y de mascotas, sabéis que este año la crisis económica está provocando no solamente más abandonos, sino más muertes, como consecuencia de que la gente no puede pagar los gastos sanitarios de las enfermedades derivadas de sus perros. Y lo sacrifican. Y entonces, o simplemente imagínate que tiene un perro con un tumor, le cuesta la operación una determinada cantidad, no lo puede pagar, el tumor se extiende y al final termina en sacrificio. La cosa está bastante... Porque yo entiendo que hay gente que no puede pagar una operación veterinaria, ¿no? Claro. Debería de haber algún tipo de igual a seguridad social canina, alguna cosa así, porque desde luego la crisis está haciendo daño. Entonces el perro tendría esa seguridad en base a los años cotizados, ¿no? O sea, el perro, yo creo que trabaja. Yo creo que algo tendrá que cotizar el dueño de más. Imagínate, claro. No le des ideas a Zapatero. No. Hay algunos comportamientos que no sé si son equiparables en el mundo animal y en el humano. Por ejemplo, el embarazo. Nos comenta, tengo una perra embarazada que reclama constantemente mi atención. Es una Rottweiler a punto de parir, lleva toda la semana persiguiéndome por toda la casa. Reclama mi atención para que le toque la barriga, para que le toque los pechos. Evidentemente yo estoy con ella, pero ¿es normal este comportamiento? Bueno, yo creo que está un poco humanizado el tema por parte de la dueña del perro, ¿no? Es decir, los perros cuando están a punto de parir es verdad que están inquietas, es decir, se mueven más y tal, pero ya, claro, el problema es que ella ha dado con la clave, le hace caricias en los pechos y en la barriga, entonces lo que ha hecho es condicionar a la perra a seguirla porque sabe que al final viene el masaje terapéutico, entonces no es un problema de embarazo, es un problema de que está reforzando la conducta que la perra hace, que es seguirla para obtener al fin y al cabo un masaje placentero. ¿Las perras tienen antojos? No se sabe que las perras tengan antojo. Sería muy difícil comprobar esto, ¿no? O sea, no piden croissants de chocolate como mi señora esposa a las 6 de la mañana. No creo porque aparte, bueno, en los perros es todo mucho más simple, mucho más biológico, más químico, ¿no? Oye, quizás a lo mejor es verdad. más simple que pedir un croissant a las 3 de la mañana. Sí, bueno, no, ya vas muy apetitoso, pero en los perros yo creo que... Busca tú la pastelería. Sí. Búscala. Apetitoso para ella. Entonces, bueno, pues en el caso de los perros es complicado, ¿no? Yo creo que pueden tener a lo mejor algún tipo de necesidad, evidentemente bioquímica, ¿no? Porque siempre estar preñado origina esto, pero no. Antojo no. Antojos y no. el exceso de mimo tampoco. Y el exceso de mimo tampoco. Y sobre todo no humanizar. Ahí yo siempre repito la misma frase. Todo acto que se recompensa tiende a repetirse. Famosa ley que se denomina en psicología la ley de Thorndike y que nos ocurre a nosotros. Todo acto recompensado tendemos a repetirlo. Y es así. Si nosotros recompensamos cada vez que la perra viene, se nos aproxima, estamos recompensando la aproximación. Si acariciamos en determinado momento, recompensamos eso. Si damos de comer en la comida, dice, no, es que no para de pedir comida, claro, porque le damos. Y luego si no le damos, de no ti. pide, evidentemente. Última cuestión sobre ese paralelismo con los humanos. Después de parir, ¿también tienen al macho un tiempecito olvidado? Sí, el macho no tiene... ¿Cómo que les apetece menos? No, pero es que además el macho ¿Cómo no que tiene... pasan de ti? Sí, pasan totalmente, porque en los perros... No hay que humanizar. No, pero en este caso es que los perros son uniparentales. Es decir, los cachorros solo necesitan a su madre. La relación del macho dentro del grupo viene a ser una relación social, donde el cachorro va a aprender a través del grupo su jerarquía, pero no es un padre, es un progenitor. La madre sí, la madre tiene función de genetrix, es decir, da a luz cachorros, pero al mismo tiempo es madre, es decir, existe una educación, por llamarle así, de los cachorros. El padre solo sirve para eso. Entonces el padre tendrá que conformarse durante el padre, un tiempo, que en este caso pasa a ser el líder o el alfa, se aparta y mantiene los cachorros, lo mantiene la madre, y luego cuando ya el cachorro empieza con 3, 4 meses, ya ha sido destetado previamente y todo, entonces ya los machos ejercen una función jerárquica, enseñan a cada uno a estar en el lugar que le corresponde. Pero vamos, al llegar a la pubertad disparan a buscar hembras. Disparan. Más temas, problemas de perro en celo. Nos preguntan si puede pasar factura no tener crías. Una perra que nunca tenga crías, ¿puede tener algún tipo de trastorno después psíquico? No, es decir, no es necesario que una hembra críe. Yo conozco hembras que no han criado en su vida y están perfectamente equilibradas. Sí que se ha podido observar una mayor maduración de la hembra que ha tenido cachorros.
como consecuencia de haber tenido un parto, notas que la hembra madura psicológicamente y se hace más perra, menos juvenil. Pero no es necesario que críen, y sobre todo ahora mismo que tenemos muchos problemas en colocar cachorros y evitar que haya abandonos, pues yo creo que es mejor y más aconsejable pues que no tenga cachorros. ¿Y es necesario que tengan relaciones sexuales? ¿Un perro o un gato que nunca ha tenido relaciones sexuales puede crecer un poco desesperado? No, mira, hablas por Hugo, ¿no? Sí, porque el pobre no ha catado hembra. Claro, pero mejor que no la cate. Un momento, que esto es muy importante. ¿Hugo es virgen? Es virgen y no tiene aparato tampoco. Que no tiene aparato, entonces poca hembra va a catar. No, por eso quiero decir, esto le puede causar Pero a un ver una trauma. cosa, ¿cómo quiere que cate nada si no tiene aparato? Quiere que cate, pregunto si puede Claro, causar un trauma. si biológicamente ya no es macho, porque está castrado, ¿qué es ahora? él no va a buscar macho, ¿Él no va a cree buscar que hembra. es? Porque ahora Él no cree nada, no porque cree nada. los gatos no tienen, digamos, autorreconocimiento de lo que son, pero lo que sí que es evidente es decir, él no es un macho ya, desde el punto de vista biológico, no va a buscar hembra. Por tanto, tranquilo. En el caso, claro, es decir, en el caso de las hembras es más complicado. La castración, y luego creo que hay una pregunta relacionada con los gatos y lo respondo después. Pero la hembra, ojo al castrarla porque se pueden disparar algún tipo de conductas no deseables. ¿Qué quieres responder del gato? Que tengo muchas, tú mismo. No, hablábamos del tema de la castración, que ha habido algún telespectador que nos ha preguntado sobre el tema de la castración en la hembra, o sea, la esterilización. Bien. En el caso de las hembras, si tienen conductas machorras, que se llaman, es decir, hembras masculinizadas, que tienen tendencia a miccionar, o hembras dominantes, la castración está contraindicada. En etología siempre está contraindicada la castración en la hembra en problemas de conducta. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las hembras tienen hormonas femeninas y también tienen hormonas masculinas, igual que los hombres o los humanos y los machos tenemos hormonas masculinas y femeninas. Evidentemente la proporción entre las hormonas masculinas en el macho debe estar testosterona mucho más alta que los estrógenos, y en la hembra los estrógenos tienen que estar mucho más alto que la testosterona. Eso es lo normal. En el momento que castramos a una hembra, eliminamos la producción de estrógenos. Pero los niveles de testosterona se pueden ver alterados, no siempre, pero sí algunas veces, y surgen conductas de gatas que después de la castración, al cabo de un tiempo, experimentan conductas agresivas, conducta de micción, de hacer orina como los machos, del spray, de marcar, es decir, comportamientos masculinizados. Por tanto, ojo en la castración de hembras. Y eso, lo del mear tiene solución, gato meón. Imagino que luego saldrá ya MacGyver con sus trampas. Pero nos dicen que tiene un gato que primero se meaba encima de todo lo que veía por el suelo, sobre todo si eran medias, panties o objetos de este tipo. Creo que era una gata o un gato. Me suena que es gata. Gata, tienes razón. Gata, por eso me llamó la atención. De 6 años. Dice, y el tema luego cambió y ahora le da por meterse dentro del armario y mearse en todo lo que hay dentro del armario. El último mes lavé el armario sin necesidad ya pues 3 veces. Esto es un desorden de conducta, evidentemente. Habría que ver si existe un origen hormonal. A lo mejor la gata ha sido castrada y sus niveles de testosterona se han elevado y entonces micciona para marcar, hace lo que es el spray, que se llama en gatos, spray de orina para marcar toda la zona de la casa, lo cual no es una conducta de gata, es de gato. Otra opción es que al ser un gato de la calle no sabemos su procedencia. Entonces ha podido tener una vida desordenada donde no ha podido tener a lo mejor posibilidades de acudir a areneros o a lugares donde hubiera arena, y se ha acostumbrado a hacerlo en cualquier parte de la casa. ¿Y es normal incluso dentro del armario? Sí, pues es normal que lo puedan hacer en cualquier lado y es muy desagradable porque además la orina de gato huele fatal. Es el llamado olor a tigre, ¿no? Claro. Es una orina muy concentrada. Luego te pones al día siguiente no sé, unos pantalones. No, ya lo puedes tirar. No, o sea, se mete dentro y no hay quien te lo quite. Entonces, lo primero habría que, pues eso, hacer una limpieza general con productos para que no haya ese olor, y luego reducir al gato a una sola habitación con un arenero y no dejarle salir hasta que empiece a hacer las necesidades en el arenero. Luego ampliarle a 2 habitaciones, siempre con un arenero disponible. Hay que reeducar la conducta o ver si hay algún tema de tipo hormonal. O sea, primero, arenero, una sola habitación y poquito a poco ir ampliando el radio de es decir, acción. acostumbrarle a que no puede ir por toda la casa, sino que se acostumbre a hacerlo en un solo sitio. Porque alguna de tus trampas, cuando esté dentro del armario, le caiga una percha en la cabeza. Pero habría que colocar la casa de los horrores o la casa de las trampas, porque son tantos sitios. O cerrar la puerta del armario, que es quizá más fácil. Sí, pero si dice que luego se lo hace en la cama, luego se lo